Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridas amigos y amigos. Pues les damos la más cordial bienvenida a este su podcast, Hablemos en Confianza. Y pues estamos muy contentos por múltiples razones. En primer lugar, porque este es nuestro primer programa, la primera emisión que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, pues este es un espacio plural, es un espacio en donde se busca fundamentalmente abordar temas de interés social que tengan que ver con derecho, con criminología, con seguridad pública, con prevención del delito y de alguna manera pues con todas aquellas cosas que nos aquejan como ciudadanos, y qué mejor que hacerlo pues con personas especialistas en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida y hoy me siento muy contento porque tenemos con nosotros en este primer programa, ¿no? Y dándole apertura al mismo, a la psicóloga Angélica Sánchez Juárez, que nos vamos a hoy a platicar de un tema bien interesante, a veces poco estudiado, pero que se llama de menores infractores. Entonces, Angélica, muy buenas tardes, bien, te doy la más cordial bienvenida y qué gusto poder platicar contigo. Hola doctor, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación de antemano, ¿no? Para profundizar un poco sobre mí, me presento, justamente ya dio esta pauta, soy psicóloga, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, como tal, mi rama es la psicología clínica de la mano con la psicología social. Trabajo un poco dando, obviamente, el acompañamiento terapéutico a niños, adolescentes y adultos, y a su vez, en algún momento, hace un par de años, tuve la oportunidad de enfocarme bastante en lo social, trabajando en un justamente tutelar para menores. Entonces, a grandes rasgos, dígame. Muy bien, Angélica, pues qué interesante tu carrera, porque además siempre se piensa que los niños son el futuro del país, ¿no? O siempre decimos que los niños son el futuro de México, ¿no? Pero a veces este futuro se ve truncado, ¿no? Y qué mejor que tú nos platiques de, pues, qué son los niños, los menores infractores, si existe o no existe una ley, y que nos ayudes a profundizar, pero sobre todo a entender, ¿no? ¿Por qué es tan importante trabajar con los niños desde las primeras infancias, ¿no? A ver, vamos a comenzar pues con lo básico, ¿no? Eh, si nos pudieras platicar, ¿qué se define como un menor infractor? Claro que sí. Bueno, de inicio es un niño, niña o adolescente que obviamente siendo menor de edad comete alguna conducta que la ley considera como delito. ¿Me explico? Obviamente puede ser robo, puede ser uso de armas de fuego, armas blancas, cualquier situación de este estilo. Todas estas conductas que están tipificadas por la ley como delitos, en automático los cataloga como menores infractores. Claro, obviamente también profundizando este comentario que usted hace del por qué es tan importante profundizar. Cuando un menor infractor aparece, es un reflejo de que algo está ocurriendo en la sociedad. Algo no está bien. Entonces es un, como dirían ahora, una red flag, un justamente detonador, un indicador importante de que hay algo que abordar. Muy bien, a ver, pero entonces, ¿cuáles serían los factores, sí, que intervienen para que un menor pueda cometer una conducta delictiva? Es decir, ¿qué pasa? Y mucha gente piensa que puede ser el tema de la educación, otros piensan que puede ser el tema de estos nuevos esquemas de familias, ¿no? Algunos les llaman disfuncionales, yo les llamaría familias modernas, ¿no? Claro. Diferentes simplemente, ¿no? Ujú. Platícanos un poquito de esto. Desde la neuropsicología se explica que el cerebro humano termina su desarrollo de madurez como tal alrededor de los 21 a 25 años de edad. Es decir, cuando los adolescentes o niños llegan a cometer algún delito, alguna falta, en muchas ocasiones no son conscientes de las consecuencias que esto les pudiera generar. El último lóbulo que se desarrolla en el cerebro humano es justamente el lóbulo frontal, que está aquí. Y ese es justamente el encargado de o el juicio y el control. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, si los adolescentes llegan a actuar solamente por impulso, o sea, les parece una buena idea y en el momento lo hacen, pero en realidad pierden el trasfondo de las consecuencias que pudiera generar eso. Consecuencias claramente positivas o negativas, ¿no? Y en muchas ocasiones eso es lo que ocurre. No sé si les ha ocurrido que, por ejemplo, decimos, pues, ¿qué no piensas lo que haces? Siempre está este comentario de por medio a los adolescentes, ¿no? La realidad es que no. Sí piensan lo que hacen, pero no son conscientes de lo que eso pudiera generar como consecuencia.
Y entonces ahí entra como justamente este conflicto del por qué en nuestro país se autoriza o se le considera a una persona mayor de edad a partir de los 18 años, ¿no? Cuando en realidad a los 18 años el cerebro todavía no ha concretado su proceso de madurez por Ok, completo. a ver, entonces, ¿hasta qué edad se termina de desarrollar? Porque esto es un tema bien importante, porque después de múltiples sucesos que han pasado en el país, ¿no? De menores infractores involucrados en temas como homicidios y todas estas cosas, la discusión hoy en los congresos es si se debe de disminuir la edad penal y que en lugar de que se les sanciona a partir de los 18, se les sanciona a partir de los 15. Y parte del argumento es decir, bueno, si tienen la capacidad de agarrar una pistola y matar a alguien, pues deben de tener la capacidad de asumir las consecuencias de haber cometido la conducta delictiva. Porque esto que nos comentas, que el cerebro, las personas terminamos de madurar a los 18 años o no terminamos de madurar a los 18 años, entonces más o menos, como a qué edad podríamos ya tener o saber plenamente este proceso de maduración. Entre los 21 y 25 años. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos es uno de los países donde a los seres humanos se les considera mayor de edad después de los 21. Previo a eso, todavía se les considera adolescentes. Y aquí en México, pues obviamente la ley es diferente. Claro, tiene su lógica, ¿no? No es decir, no es algo que se le ocurrió a alguien de decir, vamos a aventarlos hasta los 21 para que puedan comprar una cerveza, sino tiene que ver con razones psicológicas. Y esto es importante, súper importante que la sociedad lo sepa, porque de repente es muy fácil juzgar, ¿no? Hoy en las condiciones en las que están y con todos estos temas de reclutamiento forzado o reclutamiento voluntario incluso, pues es muy fácil juzgar y pensar que condiciones socioeconómicas, familiares, el entorno en el que se desenvuelven, pues son los principales factores por los cuales las niñas, niños y adolescentes llegan a cometer estas conductas. Además de la parte psicológica de las que ya nos hablabas, ¿qué otros factores crees o consideras que inciden para que una persona menor de 18 años pueda cometer conductas delictivas? En definitiva, sí juega un rol fundamental la familia. La familia, el entorno, recordemos que es nuestro primer contacto con la sociedad. Cuando un bebé llega a nacer, pues obviamente las primeras personas con las que va a tener contacto son sus familiares, ¿no? Es decir, en una familia tradicional hablamos de mamá y papá, ¿no? Y si es que ya hay hermanos o en su defecto que sea el hijo mayor, eventualmente va a tener hermanos. Entonces, ¿por qué es tan importante la familia? Porque realmente ahí es donde se comienza este fomento de los valores, la educación, la cultura. También desde el aspecto psicológico, se explica que hay tres estructuras básicas, bueno, que se dividen en tres partes importantes, ¿no? Que es el yo, el super yo, que el super yo básicamente es el encargado de controlar el tema de los valores y la cultura. El yo, por su parte, es como el que regula entre el yo y super yo. El ello es toda esta parte instintiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones, si no se tiene esta parte del desarrollo familiar, obviamente el niño en cuestión que está desarrollándose no va a interiorizar justamente esta parte de los valores, la cultura, la educación. Obviamente, otro factor fundamental es la sociedad. Si esta personita se siente excluida de la sociedad, también aplica el tema de la pobreza o la violencia, son factores fundamentales para que esta persona decida o actúe en pro de algún delito. ¿Qué ocurre? Que si se rodea de personas que a lo mejor normalizan la violencia, él no va a ver nada de malo. Al contrario, la va a fomentar, la va a practicar o la va a permitir. Entonces, obviamente esos son los dos principales. Y en tercero, la falta o el acceso a la educación y a las oportunidades. En muchas ocasiones hablamos de que todos tenemos las mismas oportunidades. La realidad es que si visualizamos cómo está el país, podemos decir que a ciencia cierta no es verdad. El tema geográfico, el tema económico, el tema cultural son factores cruciales para el cómo se desarrolla y se desenvuelve una persona. Entonces, yo considero que me iría de base con la familia, la sociedad, la educación, las oportunidades y obviamente otra parte que tal vez es menos común, si hay algún antecedente de problemas mentales que también pudiera
hacer ruido por ahí, pero no es casi siempre. Claro, y fíjate qué interesante lo que dices, porque si revisamos la incidencia delictiva y las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por increíble que parezca, el delito que más se comete es el de violencia familiar. Evidentemente, pues un homicidio o un feminicidio generan mucho mayor impacto en la sociedad y preocupan mucho más, pero este delito de violencia familiar es el que se comete más en todo el país, ¿no? Todos los días tenemos casos de violencia familiar. Ayer leía una noticia de un luchador que lo vincularon a proceso por haber golpeado a su hijo, ¿no? Entonces, pues realmente entonces resulta preocupante atender estos dos temas, ¿no? El primero, el fortalecer esta parte de la familia, y por otro lado la parte psicológica, ¿no? Es decir, si no tenemos atendidos estos dos valores fundamentales, pues difícilmente podríamos mejorar las cosas y mejorar la calidad de vida de nuestros menores. Claro, pero ahí también, reitero, ¿no? Entra un punto, yo diría, de referencia crucial, que la situación económica a lo largo del país no es la misma y que malamente el acceso a lo que yo diría es mi carrera, como tal psicología o la atención de la salud mental, es todavía un lujo. No todas las personas tienen acceso a atenderse en ese rubro. Y cuando a lo mejor las personas tienen la oportunidad, lo postergan. ¿A qué voy? En ocasiones, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? A cualquiera de nosotros le puede doler el estómago y en automático va al médico, se medica, porque no podemos funcionar con dolor de estómago. Un dolor de cabeza, lo mismo. Pero ¿a dónde vamos cuando nos duele algo en el tema emocional? ¿A dónde vamos cuando nos sentimos tristes? Cuando no sabemos controlar nuestro enojo, nuestra frustración, o justamente esos temas de violencia, ¿no? ¿Con quién vamos y derivamos el decir, está bien que mi mamá le pegue a mi papá? O viceversa. O está bien que seamos como una cadena de violencia. Hay un video que igual si tienen oportunidad de verlo, me gustaría mucho que pudieran observarlo. Se llama El sándwich de Mariana y justamente aborda el cómo la violencia puede ser una cadena. Rápidamente lo platico. Son dos niñas que están en la escuela primaria, y una de ellas, pues obviamente ejerce violencia sobre la otra, ¿no? O sea, como que la hostiga y siempre le quita el lunch. Y obviamente Mariana, que es a la que le quitan el lunch, en una ocasión decide ver cómo es la dinámica de vida de la chica que la hostiga. Y entonces cuando descubre toda la dinámica familiar, entiende muchas cosas. Entiende el por qué la chica generaba como pues sí, este hostigamiento, ¿no? Entonces, la dinámica que hace Mariana es muy inteligente para la edad que maneja, la verdad, pero me gustaría que lo vieran. Si tienen oportunidad, me gustaría bastante que lo pudieran visualizar y que ustedes mismos llegaran a esta conclusión. Ah, Entonces, sí, la violencia es una cadena. Perdón, dígame. muy bien, no, pues entonces vamos a compartirlo aquí a través de los comentarios para que todo el mundo pueda apreciarlo, ¿no? Y puedan sacar sus propias conclusiones y además entiendan, ¿no? Porque hay algo que nos hace falta que es la empatía, ¿no? De repente no somos empáticos y no tratamos de entender por qué otras personas actúan de determinada manera y no traemos todo el contexto de, ¿no? Puede ser desde que viene de una familia en donde la violencia es el común denominador, pero también puede ser porque viene de condiciones de carencia que probablemente no hayan desayunado en todo el día y ven en robarle el sándwich a alguien, ¿no? O esta inseguridad que de repente llegamos a tener, ¿no? Muy bien, oye, a ver, entonces, en tu presentación nos decías que tú trabajaste en un tutelar para menores, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que se cometen con más frecuencia por los menores de edad? Ok, en general, diría que daño a la propiedad, lesiones o riñas, violencia escolar, delitos en contra de la autoridad, delitos digitales también, llegué a tenerlo en algún momento, portación de armas, obviamente estas eran armas blancas o de fuego, y en general esos eran los casos que más llegué a visualizar. Recuerdo mucho, me gustaría como comentar un ejemplo, un chico que realmente era relativamente muy joven, ya llevaba 2 años, si no mal recuerdo, para cuando yo ingreso a trabajar ahí. Y obviamente en una ocasión, él como en confianza comienza a platicar el por qué estaba ahí, ¿no? Y él decía que en una fiesta se comenzó a pelear con el que era exnovio de su actual pareja.
Entonces, que ya en el transcurso de la discusión, de la pelea, de la riña como tal, él empuja al chico contra, o sea, lo empuja y el chico pierde el equilibrio, cae de espaldas y obviamente al momento de caer se pega en la nuca con el pico de un escalón, justamente de la escalera, ¿no? Y entonces el chico queda en coma durante 3 días, al tercer, cuarto día fallece lamentablemente y la familia decide pues actuar, ¿no? Deciden generar este proceso y claramente se encuentra culpable. Entonces, a lo que voy también es justo lo que explicaba al inicio, ¿no? Los adolescentes malamente no son conscientes de las consecuencias que puede generar. Y algo que también trabajo bastante con niños, adolescentes y adultos es que a mayor emoción, menor razón. ¿Qué ocurre? Que cuando uno está enojado, triste, con miedo, a veces puede actuar sin concientizar las consecuencias que puede generar su actuar. Y entonces el chico decía, ¿no? Yo obviamente jamás pensé que iba a llegar a tanto o que iba a tener esta consecuencia tan importante en mi vida, ¿no? Y así como este caso, pues obviamente algunos otros similares, ¿no? Dentro, acabo de recordar otro también, daños a la salud. Daños a la salud también es uno de los delitos que malamente es muy común. Es decir, todo este tema del transporte de drogas. Ok, fíjate qué interesante lo que nos comentas, porque regularmente, pues nuestras primeras experiencias, ya sea amorosas, ¿no? De consumo de alcohol, de cigarro y de estupefacientes, pues justamente se dan en la adolescencia, en donde ya nos explicabas que no tenemos cierto nivel de madurez y no nos hemos desarrollado plenamente, ¿no? Y es importante este ejemplo que tú pones, porque ¿cuántas veces no hemos visto peleas, ¿no? Afuera de las escuelas? Podemos encontrar muchos videos en YouTube, en algunas zonas de las ciudades en donde hay varias instituciones educativas que pues la gente sale a pelearse porque se vieron feo, porque perdieron el partido de fútbol, porque a alguien más le gusta la niña que a ti te gusta, ¿no? Y no medimos las consecuencias de nuestros actos. Y me parece muy importante que pongas este tipo de ejemplos, porque además en los últimos meses también hemos visto peleas, ¿no? Entre jóvenes en los bares, en las discotecas, básicamente por nada, ¿no? Porque me tiró el agua y me manchó la camisa, o porque me está viendo feo, o porque ya estoy demasiado alcoholizado y ya estoy desinhibido y tengo ganas de pelear. Entonces, este tipo de ejemplos me parecen muy interesantes y ojalá que muchas personas jóvenes, niñas, niños y adolescentes puedan estarnos viendo para que también, también como decías, ¿no? Pues en ese momento no pienso, ¿no? En ese momento salgo de mí mismo, de mis casillas, ¿no? Y llego a cometer, pero por lo menos para que traten de generar cierto tipo de conciencia de todos los aspectos y toda la complicación que puede generar a lo largo de su vida. Sí, claro, y bueno, aquí también entra esta parte del entender que no es una justificación, ¿no? Malamente creo que dentro del sistema educativo hay muchas materias o asignaturas que debieran impartirse desde que somos muy jóvenes, como educación financiera, como a lo mejor educación emocional o inteligencia emocional, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es mucho un tema de psicoeducación en el tema social y familiar. Si los papis saben o aprenden a desarrollar su inteligencia emocional, entender qué hago cuando me enojo, qué es funcional que haga con mi miedo, qué debo de hacer cuando algo me preocupa, cuando algo me estresa, pues obviamente también transmiten esta enseñanza a los niños, ¿no? Recordemos que los peques aprenden por imitación. Entonces, a veces un niño no llora y dice no lloro porque mi papá nunca llora. O me enojo y aviento las cosas porque mi papá avienta las cosas. Y es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Pero es real. Siempre los papás a veces se preguntan, ¿por qué mi hijo actúa de esta forma? Y entonces yo les devuelvo la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué crees tú, qué cree usted que él visualiza o que ha vivido para decidir actuar de esa manera? Entonces, sí, claro, es importante entender que los adolescentes y los niños no son conscientes del todo de las consecuencias, pero tampoco hay que justificar, ¿no? Sí es importante aterrizar como esta parte del, más bien, ¿qué se tiene que hacer? Educar, reeducar en cuando aparecen estas conductas alarmantes que todavía no son carreras criminales, reestructurar y entonces impartir esta parte de la inteligencia emocional y una buena educación, claro.
Claro que sí. A ver, y fíjate, además tendríamos que reeducarnos, ¿no? Porque Totalmente. si yo aviento cosas, ¿no? O estos roles de género, ¿no? De los niños no lloran, ¿no? Pues, vaya, tenemos muchas cosas que cambiar. Oye, y otra pregunta, bueno, ya nos hablaste de cuáles podrían ser los factores, ya más o menos nos ayudaste a entender que cuando se trata de menores infractores y los principales delitos, pero algo que regularmente no sabemos es si existen o no instituciones. Porque bueno, ya nos comentaste que hay centros de internamiento, ¿no? Eso ya es cuando cometieron el delito y ya están en un proceso de reinserción, que ahorita me gustaría que nos platicaras un poquito de la reinserción, pero de manera preventiva, ¿dónde pueden asistir? A dónde, qué instituciones existen? Ok, en ese sentido, malamente también debo profundizar que no hay instituciones específicas donde los adolescentes puedan acudir cuando esto comienza a aparecer, ¿no? Estos signos de alarma. A lo mejor pudiéramos decir el DIF. El DIF es una de las instituciones que a nivel, en muchos estados, en muchos municipios está presente, ¿no? Y que claro, es de suma importancia darle seguimiento a todas estas cuestiones, pero también ahí entra otro factor bien importante, ¿no? El tema económico. ¿Qué ocurre? Que si no se les brinda el apoyo económico a las instituciones, difícilmente pueden brindárselo a las personas que lo necesitan. Y ojo, también aquí entra algo sumamente significativo. Para que una persona pueda cambiar una conducta, es necesario que entienda, asimile y asuma que algo está haciendo mal, que esa conducta no le está haciendo funcionar. Por el contrario, si la persona, aún sabiendo que la conducta no es del todo permitida, piensa que es algo bueno para su persona, no lo va a dejar de hacer. Y entonces no va a solicitar la ayuda. ¿Me explico? Ahí más bien la situación o el giro que se tiene que dar es como el fomentar y el explicar que hay delitos que son sumamente penados y que son sumamente delicados, ¿no? Y que a veces las conductas pueden derivar en graves consecuencias. Y de la mano con esto, la prevención. Siempre he pensado que es más fácil, a lo mejor, arreglar el camino de inicio que una vez que ya avanzamos 10 metros, ¿no? Porque entonces es quitar esos 10 metros y reconstruirlo todo. Pero reitero, ¿no? Creo que en alguna ocasión también lo platicábamos y decíamos, ¿no? Que la prevención requiere grandes costos. Costo en tema económico, costo en tema de atención, en muchas situaciones, ¿no? Y que es a largo plazo. Algo que yo visualizo es que a lo mejor en muchos gobiernos, no sé, a nivel municipio, a nivel estado, a nivel nación, de hecho, federación, pues no se les da el seguimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor puede haber muy buenas ideas, pero al no darle seguimiento, se trunca por completo. Y entonces, si el gobierno número uno implementó una muy buena idea, un muy buen plan de trabajo y de intervención, pero el gobierno número dos y número tres le han perdido la pista, no hay forma de que funcione. Ahora también agregado a esto, que en muchas ocasiones cada gobierno quiere implementar un nuevo plan de intervención y entonces ni siquiera sabemos si el plan uno, número uno funcionó y ya implementamos el número dos. Entonces, eso también le afecta mucho a las instituciones, porque claro, no hay permanencia de los colaboradores, ¿no? Es decir, la matrícula de personas que trabajan en las instituciones, cada determinado tiempo también tiene esta rotación. Y eso también interfiere bastante en el seguimiento. Sí, sin duda, la falta de continuidad, no solamente en el ejercicio de gobierno y de los servidores públicos, pero sino además de los programas, ¿no? A veces esta falta de evaluación o esta falta de criterio de decir, no, pues estos eran programas del que estaba antes y a mí no me sirven y lo quito todo, sin duda, pues a veces no permiten tener una visión a largo plazo y que nos permita pues ir mejorando paulatinamente. Lo decías de manera correcta, la prevención no puede ser una tarea de corto plazo, es decir, yo no basta con que venga un niño a terapia, ¿no? Y ya está, ya no va a ser violento, ya va a pensar 400 veces las cosas antes de realizarlas, va a analizar, decir, esta conducta que hace papá es negativa, entonces yo no la voy a repetir, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso, ¿no? Muy bien, y a ver, entonces, nos hablabas hace un rato de la reinserción, ¿no? ¿Qué es la reinserción y cómo funcionaría en el caso específico de niñas, niños y adolescentes?
Ok, la diferencia de la reinserción a nivel menores de edad y a nivel adultos es justamente que la reinserción aplica como esta reeducación, que se buscan algunas medidas para que el adolescente entienda y justamente se readapte, ¿no? Mientras que obviamente ya cuando es adulto las sanciones son mucho más severas, ¿no? Lo sabemos. Dentro de la reinserción se busca que obviamente haya educación y una formación laboral. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los adolescentes, platicando con ellos son muy conscientes del por qué cometen el delito, ¿no? Ellos sí lo saben. Recuerdo también en una ocasión uno de los chicos me decía, es que yo estoy aquí porque robé, pero robé porque yo soy el mayor de mi familia, soy el único varón y no teníamos manera de generar dinero, no había ingresos y pues obviamente mis hermanas tienen que seguir estudiando, etcétera, ¿no? O sea, una situación familiar y ahí volvemos al tema, ¿no? Es un factor de riesgo porque la sociedad, la familia se vulnera. Entonces, quizá en ese momento se le cerró el mundo. Se le cerró el mundo, no vio alternativas, no vio soluciones. En muchas ocasiones, perdón, cuando los seres humanos tenemos un conflicto, generamos esta famosa visión en túnel, que quiere decir que todo se nos cierra y solo vemos como un punto final que pensamos es la única alternativa de solución. La finalidad de hablar y resolver esta visión en túnel es que poco a poco vayamos aperturando la visión del adolescente y que se dé cuenta que esa alternativa que él actuó o que él pensaba que era la única, no es la única, que tiene más. Entonces, la reinserción busca eso, eventualmente generarle a los chicos como esas habilidades y aptitudes para que el día de mañana que salgan a la sociedad y se puedan reinsertar, tengan una formación en alguna situación, ¿no? O sea, en lo que ellos gusten, en lo que ellos les llame la atención. Algunos de los talleres que yo implementaba o con los que yo trabajaba era repostería, ¿no? Y entonces a mí me sorprendía porque en realidad trabajaba con ellos y se veían muy contentos, muy entregados en esta parte del seguimiento de instrucciones, se les explicaba la importancia de resguardar el material, ¿no? Que si yo ingresaba con, obviamente, 3 tablas para picar, eran las mismas 3 tablas con las que yo tenía que salir. Y la verdad es que lo respetaban bastante, ¿no? Y son situaciones en las que uno dice, lo entienden, o sea, realmente lo entienden, ellos buscan superarse. También debo de ser muy sincera, dentro de todo el tema de los talleres, también llegan chicos que a lo mejor no están tan comprometidos con el objetivo inicial, ¿no? Eventualmente son personitas que solitas se van como depurando, porque no encajan, porque no entienden, porque a lo mejor ellos tienen otra visión. Malamente también sabemos que el cometer delitos en temas, por ejemplo, de robo, son muy redituables, ¿no? Recuerdo también otro caso, un chico me comentaba que él ganaba X número de cantidad en un ratito, ¿no? En 3 días, una semana. Y es una cantidad de dinero que a lo mejor el mexicano promedio pudiera ver, no sé, junta en, que nos gusta, 2 meses. Correcto. Entonces, visualizando esta parte de la rapidez económica, pues también hay chicos que dicen, o sea, sí entiendo por qué estoy aquí, pero yo saliendo difícilmente voy a buscar un trabajo, porque el buscar un trabajo, el tener un horario, para mí va a ser complicado. Entonces, no quiero hacerlo. Y también somos conscientes, ¿no? No se puede reinsertar a toda la población, pero para mí era muy gratificante en realidad cuando había chicos comprometidos, entregados y que realmente eran conscientes de lo que esperaban. También se implementó un taller de corte de cabello Ujú. y de barbería. Ok. Y los chicos también estaban encantados, ¿no? Porque realmente yo he visto que por ejemplo, en la población varonil es algo muy común y bien pagado. Ujú. Entonces, eran como estas situaciones donde yo decía, sí, sí funciona, o sea, sí funciona. También se les brindaba mucho en parte, perdón, el tema de deportes. Se buscaba que ellos solitos se ejercitaran, ¿no? Obviamente en mi tutelar había espacios designados, ¿no? Canchas de básquet, canchas de frontón, canchas de fútbol, etcétera, ¿no? Sin embargo, uno de los deportes que a ellos les gustaba bastante era esta parte del box. O Ok. sea, como todo el tema de box. También se hizo esta mediación para que se les brindara el seguimiento y obviamente también es mucho esto del encuadre, ¿no? Que se permite, que no se permite, porque debe de ser una disciplina como con muchas reglas, justamente por todo lo que implica. Sí, claro, no es como que armemos una batalla campal, ¿no? A ver, quiénes se caen mal y súbanse al ring ahorita y es su momento, ¿no? Oye, Angélica, Exacto.
Pues mira, qué interesante todo lo que nos has compartido, porque seguramente muchas de las personas que hoy nos están viendo, pues muchas de las cosas que nos has compartido, desafortunadamente, probablemente no las conozcan, no sabían, y no se trata de buscar justificantes, ¿no? Sino se trata de encontrar los porqués y tratar de entender por qué nuestros menores de edad empiezan a cometer conductas delictivas, además cada vez a una edad mucho más temprana, cuáles son las instituciones que existen, ¿no? Ya nos hablabas un poquito de las limitantes que tienen las instituciones, la importancia que tiene la prevención y atender de manera oportuna y temprana los factores. Me gustaría que nos pudieras hacer una reflexión final para ir cerrando este primer episodio que de verdad te agradezco mucho y estoy muy emocionado de que hayas compartido tus conocimientos, porque este es un espacio de divulgación académica, un espacio de divulgación científica de temas muy relevantes como el que hoy nos estás hablando. Claro que sí, con mucho gusto. Yo cerraría con toda esta situación de analizar cuáles son los puntos débiles. Cualquier estructura malamente tiene puntos débiles y puntos fuertes, ¿no? Entonces, aquí yo mencionaría que sí, en definitiva, el que haya algún menor infractor es sinónimo de que algo no está funcionando bien, de que algo está fallando, ya sea en la familia, en la escuela, en la sociedad, en el gobierno. Algo nos está faltando. Y entonces es una invitación a que justamente analicemos, ¿no? No es un castigar, es más bien un analizar qué nos está haciendo bien y cambiarlo. Porque si bien, o sea, lo decimos bastante, ¿no? Si queremos resultados diferentes haciendo lo mismo, eso nunca va a ocurrir, nunca va a cambiar la situación. Y obviamente el que haya un menor infractor nos habla de a lo mejor una carencia de apoyo, una carencia de oportunidades, una carencia de escucha. Una invitación que yo le haría mucho a los padres de familia es que coloquen límites claros, porque entonces si la primera institución que tenemos, que es la familia como tal, la respetamos, tiene reglas, tiene normas, tiene límites y los respetamos, a cualquier lugar donde vayamos, seguramente vamos a replicar esta conducta. Y todo lo contrario, si no están estos límites claros. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿por qué prevenir? ¿Por qué acompañar? ¿Por qué educar? Malamente, tal vez somos muy individualistas y pensamos que solo hay que trabajar sobre lo que a mí me conviene o sobre lo que a mí me afecta. La realidad es que el que haya menores infractores, sin darnos cuenta, nos afecta a todos como sociedad, porque todos somos parte de la sociedad. Yo cerraría como con esta cuestión de que a veces criticamos mucho cuando hay un menor infractor y malamente le colocamos etiquetas o lo excluimos. Más bien aquí la reflexión sería, ¿cómo actuaríamos si esa persona, si ese menor infractor fuera nuestro hijo, nuestro hermano? Qué difícil, ¿no? Qué pregunta tan dura, pero tan real, además, nos planteas para cerrar este tema. Pues, Angélica, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en este primer episodio. Este, pues, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Puedes compartirnos alguna red social o algún lugar donde te puedan contactar? Claro que sí, sería vía Instagram, angelica.snz. Angélica.snz, correcto. De todos modos lo ponemos también aquí en los comentarios para que si alguien quiere seguir a Angélica, pues para que puedan seguir enriqueciéndose con estos temas de los menores infractores. Angélica, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un gusto para nosotros tener la posibilidad de que nos compartas sus conocimientos y pues te deseamos el mayor de los éxitos y que no sea la primera y la última vez que nos acompañes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Pues con esto cerramos nuestro primer episodio de Hablemos en Confianza y pues nuevamente agradecerle a Angélica Sánchez Juárez por haber estado con nosotros. Muchas gracias y que tengan un excelente día.